¿Has notado que desde que entregaste tu vida a Cristo, ciertos dolores han llegado a tu corazón que nunca antes habías experimentado, sufrimientos que no puedes explicar a quienes no conocen a Dios porque simplemente no entenderían? Y si te dijera que esos dolores únicos que estás sintiendo, esas cargas inexplicables que llevas en tu alma, esa sensibilidad espiritual que a veces te abruma, no son señales de que algo está mal contigo, sino evidencias poderosas de que has sido escogido por Dios para un propósito especial? Hay un secreto que muy pocos comprenden. Existen dolores sagrados que solo experimentan aquellos que han sido apartados por el Espíritu Santo. Sufrimientos santos que son marcas distintivas de los elegidos de Cristo. Durante los próximos minutos vas a descubrir por qué tu corazón siente tan profundamente el dolor de otros, por qué lloras por cosas que antes no te afectaban, por qué tienes una carga inexplicable por almas perdidas, por qué sientes el peso del mundo de una manera que otros no comprenden. Entenderás que estos dolores no son maldiciones, sino bendiciones, no son evidencias de debilidad, sino de elección divina. Este mensaje llegó a ti porque tu alma necesita comprender que no estás loco, no eres demasiado sensible, no estás exagerando. Millones de elegidos usan este contenido para entender que sus dolores únicos son normales en el reino de Dios. Comenta ahora: hoy decido abrazar mis dolores como evidencia de mi elección, y permite que otros elegidos se identifiquen contigo. Si das me gusta, estarás conectando con otros corazones que sufren estos mismos dolores sagrados. Qué hermoso es saber que tu dolor tiene propósito divino. La penúltima enseñanza de hoy revelará el dolor más profundo que solo los elegidos experimentan. Comencemos este viaje hacia el entendimiento. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, nos encontramos con una de las revelaciones más profundas sobre un tipo de sufrimiento que solo experimentan aquellos que han sido verdaderamente elegidos por Dios para propósitos extraordinarios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca somedidamente. 2 Corintios 12:7. Este aguijón en la carne representa algo que va mucho más allá de una simple enfermedad física o una dificultad temporal. Pablo lo describe como un mensajero de Satanás, lo cual nos revela que hay dolores específicos que los elegidos de Dios experimentan precisamente porque han sido escogidos para recibir revelaciones extraordinarias, para caminar en niveles de intimidad con Dios que requieren una gracia especial para mantenerse humildes. ¿Te has preguntado por qué, desde que comenzaste a buscar a Dios con seriedad, ciertos dolores se intensificaron en tu vida? ¿Por qué parece que mientras más cerca caminas del Señor, más consciente te vuelves de sufrimientos que antes no notabas? ¿Por qué sientes que hay una presión constante, una lucha invisible que otros cristianos aparentemente no experimentan? La respuesta está en que has sido elegido para recibir revelaciones que requieren un nivel de quebrantamiento que mantenga tu corazón tierno ante Dios. Pablo no era un cristiano común. Había sido arrebatado al tercer cielo, había visto y oído cosas que no le eran permitidas expresar, había recibido revelaciones directas de Cristo que formarían la base de gran parte del Nuevo Testamento. Pero con ese nivel extraordinario de revelación vino un dolor igualmente extraordinario, un aguijón que lo mantenía en constante dependencia de la gracia de Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, 2 Corintios 12:8. Pablo no aceptó pasivamente este dolor, oró fervientemente para que fuera removido. 3 veces clamó al Señor, no una oración casual, sino súplicas intensas de alguien que estaba genuinamente sufriendo.
Esto nos enseña que es perfectamente normal que los elegidos de Dios clamen por alivio de los dolores únicos que experimentan. Pero la respuesta de Dios a Pablo revela algo hermoso sobre el propósito de estos dolores santos. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En 2 Corintios 12:9. Dios no removió el aguijón porque tenía un propósito específico: mantener a Pablo en una posición donde la gracia divina fuera evidente no solo para él, sino para todos los que observaran su ministerio. Los elegidos de Cristo experimentan lo que podríamos llamar dolores de revelación. Estos son sufrimientos que vienen específicamente porque Dios les está mostrando cosas que otros no ven, porque están siendo preparados para ministerios que requieren un nivel de compasión que solo puede desarrollarse a través del sufrimiento personal, porque están siendo moldeados en vasijas que puedan contener la gloria de Dios sin quebrarse por el orgullo. ¿Has notado que desde que comenzaste a orar más profundamente, sientes más intensamente el dolor de otros? Que desde que empezaste a leer la palabra con hambre genuina, tu corazón se quebró por cosas que antes no te afectaban? Que mientras más creces espiritualmente, más consciente te vuelves de la necesidad de almas perdidas, de la injusticia en el mundo, del sufrimiento de los inocentes? Estos no son síntomas de depresión espiritual, son evidencias de elección divina. Tu corazón está siendo afinado para sintonizar con el corazón de Dios, y el corazón de Dios se rompe constantemente por la humanidad perdida. Tu dolor no es patológico, es profético. No es evidencia de que algo está mal contigo, es evidencia de que algo está muy bien contigo desde la perspectiva del reino. Pablo continuó: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios 12:9. Él llegó a entender que sus dolores únicos no eran obstáculos para su ministerio, eran la plataforma de su ministerio. Su aguijón se convirtió en su credencial, su debilidad se convirtió en su fortaleza. Su dolor se convirtió en su poder. Cuando otros cristianos te preguntan por qué pareces sufrir más que ellos, por qué eres tan sensible, por qué lloras tan fácilmente por cosas espirituales, puedes responder con la sabiduría de Pablo: estos dolores no son evidencia de que Dios me ama menos, son evidencia de que Él me ha elegido para algo especial que requiere un corazón quebrantado. Los elegidos de Cristo llevan en sus cuerpos y almas las marcas de su elección. Como Pablo, experimentan dolores que otros no entienden, cargas que otros no sienten, responsabilidades espirituales que otros no llevan. Pero también experimentan un nivel de intimidad con Dios, un grado de revelación divina y una efectividad en el ministerio que solo es posible para aquellos que han aprendido a gloriarse en sus debilidades. Tu aguijón en la carne, cualquiera que sea, no es un castigo, es una marca de distinción. No es evidencia de que Dios está enojado contigo, es evidencia de que Él confía tanto en tu carácter que está dispuesto a darte revelaciones que requieren ese nivel de quebrantamiento para ser manejadas con humildad. Si estás experimentando dolores que otros cristianos no parecen experimentar, si sientes cargas que otros no comprenden, si tienes una sensibilidad espiritual que a veces te abruma, no te desanimes. Es muy posible que seas uno de los elegidos de Cristo, alguien que ha sido apartado para recibir revelaciones especiales, para llevar cargas intercesoras únicas, para ser usado en niveles de ministerio que requieren exactamente el tipo de corazón quebrantado que tu dolor está desarrollando en ti. Mientras profundizamos en la comprensión de los dolores únicos que experimentan los elegidos de Dios, nos encontramos con Jeremías, conocido como el profeta llorón.
cuya vida ilustra perfectamente el tipo de sufrimiento emocional y espiritual que viene cuando Dios te da ojos para ver la realidad espiritual que otros no pueden percibir. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Jeremías fue elegido desde antes de su nacimiento para una misión que inevitablemente le traería un dolor único y constante. Dios lo apartó específicamente para ser su voz en una generación que no quería escuchar, para anunciar juicios que la gente se negaría a creer, para llorar por calamidades que otros no podían ver venir. Su elección vino acompañada de un tipo de sufrimiento que solo experimentan aquellos que han sido llamados a ser portavoces de Dios en tiempos difíciles. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1. Este clamor revela el corazón de alguien que está viendo espiritualmente lo que otros no pueden ver. Jeremías no estaba llorando por tragedias que ya habían ocurrido. Estaba llorando por tragedias que Dios le había mostrado que vendrían. Su dolor era profético, su sufrimiento era visionario. ¿Has experimentado momentos donde lloras por situaciones que otros no ven como problemáticas? Donde sientes una carga inexplicable por personas que aparentemente están bien? Donde tienes una tristeza profunda por el estado espiritual de tu familia, tu ciudad, tu nación, aun cuando otros te dicen que eres demasiado pesimista o dramático. Es muy posible que, como Jeremías, hayas sido elegido para ver espiritualmente lo que otros no pueden percibir. Los elegidos de Cristo a menudo experimentan lo que podríamos llamar dolor profético. La capacidad de sentir en sus corazones la realidad espiritual de las situaciones antes de que se manifiesten físicamente. Ven el peligro espiritual que amenaza a sus seres queridos, sienten la tristeza de Dios por el estado de la iglesia, perciben las consecuencias eternas de decisiones que otros consideran temporales. Jeremías describió su experiencia con estas palabras. Fue, pues, la palabra de Jehová fuego ardiente metido en mis huesos, que no pude sufrir. Jeremías 29. La palabra de Dios en su vida no era solo información, era una experiencia visceral, emocional, que lo consumía desde adentro. Cuando Dios te ha elegido para ser su voz, su palabra no permanece externa a ti, se convierte en parte de tu ser, y a menudo esa internalización viene acompañada de un dolor intenso. El profeta luchó con la soledad que viene con ver lo que otros no ven. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Jeremías 15:17. Una de las marcas distintivas de los elegidos de Dios es que a menudo se sienten solos, incluso en medio de multitudes, porque su perspectiva espiritual los separa de aquellos que no han recibido la misma revelación. ¿Te has sentido incomprendido por otros cristianos porque tu nivel de preocupación por las cosas espirituales parece ser más intenso que el de ellos? ¿Has experimentado la frustración de ver problemas espirituales que otros minimizan o ignoran completamente? ¿Has sentido la soledad de cargar intercesión por situaciones que otros no consideran importantes? Esta es la experiencia normal de los elegidos de Dios. Jeremías también experimentó momentos de profunda desesperación. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Jeremías 20:14. Llegó a un punto donde deseó nunca haber nacido, donde el peso de su llamado se sintió demasiado pesado para soportar. Esto no era evidencia de falta de fe, era evidencia de la intensidad del dolor que viene con ser elegido para llevar las cargas de Dios. Si has tenido momentos donde el dolor de tu elección te ha llevado a cuestionar tu propósito,
donde has deseado poder ser como otros cristianos que parecen vivir con menos carga emocional, donde has preguntado a Dios por qué no puedes simplemente disfrutar de una fe más ligera y menos intensa. No estás pecando, estás experimentando lo que experimentó uno de los profetas más grandes de la historia. Pero Jeremías también descubrió algo hermoso en medio de su dolor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. A pesar del dolor de su elección, encontraba gozo en la intimidad que tenía con Dios, en el privilegio de conocer sus pensamientos, en el honor de ser llamado por su nombre. Los elegidos de Cristo experimentan una paradoja constante. El mismo llamado que les trae dolor único, también les trae gozo único. La misma sensibilidad que los hace llorar por el mundo, también los hace regocijarse en la presencia de Dios de maneras que otros no pueden experimentar. El mismo corazón quebrantado que siente intensamente el sufrimiento, también siente intensamente el amor de Dios. Jeremías nos enseña que el dolor de ver lo que otros no pueden ver es una marca de elección divina. Si tu corazón se rompe por cosas que otros no entienden, si lloras por situaciones que otros consideran normales, si sientes cargas intercesoras que otros no sienten, es muy posible que hayas sido elegido para ser voz profética en tu generación. Tu dolor no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que Dios confía lo suficiente en tu carácter para darte ojos que ven su perspectiva, un corazón que siente su dolor y una voz que puede declarar su verdad en tiempos cuando esa verdad no es popular. Como Jeremías, puedes encontrar gozo en medio del dolor al recordar que has sido llamado por el nombre del Señor de los ejércitos, que tu sufrimiento tiene propósito eterno, y que tu elección para el dolor también es tu elección para la intimidad más profunda con el corazón de Dios. En la experiencia de Habacuc encontramos otro tipo de dolor único que experimentan los elegidos de Dios: el tormento de las preguntas sin respuesta inmediata, la agonía de ver injusticia sin entender el silencio aparente de Dios, el sufrimiento que viene cuando tu fe es lo suficientemente madura para cuestionar a Dios directamente sin perder tu reverencia por Él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Esta pregunta revela el corazón de alguien que ha sido elegido para un nivel de intimidad con Dios, que le permite expresar sus frustraciones más profundas sin temor a ser rechazado. Habacuc no estaba siendo irrespetuoso, estaba siendo auténtico. Su dolor no venía de falta de fe, sino de un exceso de fe que esperaba ver a Dios actuar de acuerdo con su carácter de justicia y amor. Los elegidos de Cristo a menudo experimentan lo que podríamos llamar dolor interrogativo, el sufrimiento que viene cuando tu comprensión de quién es Dios choca con lo que estás observando en la realidad. Es el dolor de amar tanto a Dios que su aparente inactividad ante la injusticia te causa angustia personal. Es el sufrimiento de tener una fe lo suficientemente desarrollada para hacer preguntas difíciles. ¿Has pasado noches sin dormir preguntándote por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? ¿Has luchado con la tensión entre lo que sabes que es verdad sobre el carácter de Dios y lo que estás viendo en tu vida o en el mundo? ¿Has sentido culpa por hacer preguntas que otros cristianos parecen considerar inapropiadas o evidencia de falta de fe? Estas luchas no son señales de debilidad espiritual. Son evidencias de una elección divina para un nivel más profundo de relación con Dios. Habacuc continuó su interrogatorio. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
Habacuc 1:3. El profeta estaba experimentando el dolor de tener ojos espirituales que veían claramente la injusticia, la violencia, la corrupción, y un corazón que se rompía por esa realidad. Su dolor venía precisamente de su capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Este es un dolor que solo experimentan los elegidos, la capacidad de ver la maldad con los ojos de Dios y sentir su indignación justa en tu propio corazón. Mientras otros pueden observar la injusticia y seguir con sus vidas normalmente, los elegidos sienten una carga visceral, una indignación santa que no los deja en paz hasta que ven algún tipo de resolución o al menos reciben algún tipo de explicación de parte de Dios. Cuando Dios finalmente respondió a Habacuc, la respuesta inicial fue aún más desconcertante. Dios reveló que usaría a los caldeos, una nación aún más malvada que Israel, para juzgar a su pueblo. Esto llevó a Habacuc a un nivel aún más profundo de cuestionamiento. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc 1:13. Aquí vemos la madurez espiritual de los elegidos, la capacidad de cuestionar los métodos de Dios sin cuestionar su carácter. Habacuc sabía que Dios era limpio de ojos, sabía que él no podía tolerar el mal, pero no entendía cómo esos atributos divinos se reconciliaban con sus métodos aparentemente contradictorios. Esta tensión es un dolor que solo experimentan aquellos que conocen a Dios lo suficientemente bien para esperar coherencia de Él. Me estaré sobre mi guarda, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi pregunta. Habacuc 2:1. Esta es una de las actitudes más hermosas en toda la Escritura. Habacuc decidió posicionarse en un lugar de espera expectante por una respuesta de Dios. No abandonó su fe por causa de sus preguntas. Intensificó su búsqueda de respuestas. Los elegidos de Cristo no huyen de sus preguntas difíciles. Las traen directamente a Dios y esperan respuestas. No se conforman con respuestas superficiales o clichés religiosos. Buscan entendimiento genuino de los caminos de Dios. Su dolor interrogativo los lleva a una búsqueda más profunda, no a un abandono de la fe. La respuesta de Dios a Habacuc incluyó una perspectiva eterna, porque la visión es aún para el tiempo señalado, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios le explicó que hay un tiempo señalado para todas las cosas, que su justicia operaría en su tiempo perfecto, que lo que parecía tardanza desde la perspectiva humana era puntualidad desde la perspectiva divina. Pero la transformación más hermosa en Habacuc vino al final de su libro. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Este es el destino final del dolor interrogativo de los elegidos. Una fe que puede regocijarse en Dios independientemente de las circunstancias externas. Una confianza que trasciende la necesidad de entender todos los métodos divinos. Una alegría que se basa en quién es Dios más que en lo que Él hace. Habacuc nos enseña que los elegidos de Cristo tienen el privilegio y la responsabilidad de hacer preguntas difíciles a Dios. Su dolor interrogativo no es evidencia de rebelión, es evidencia de una relación lo suficientemente íntima para ser completamente honesta. Sus preguntas sin respuesta inmediata no son signos de abandono divino, son invitaciones a niveles más profundos de fe. Si estás luchando con preguntas que otros cristianos parecen no tener,
Si estás experimentando el dolor de ver injusticia sin entender el silencio aparente de Dios, si estás en esa torre de vigía esperando respuestas que parecen tardar, no te desanimes. Es muy posible que hayas sido elegido para el tipo de relación con Dios que incluye lucha espiritual, que requiere fe madura, que produce una confianza que puede cantar alabanzas aun cuando la higuera no florezca. Tu dolor interrogativo es una marca de tu elección para intimidad divina, y tus preguntas sin respuesta son invitaciones a caminar por fe de maneras que los cristianos más superficiales nunca experimentarán. En la vida del profeta Elías encontramos una de las ilustraciones más claras de un tipo de dolor que frecuentemente experimentan los elegidos de Dios. La depresión espiritual que puede seguir a las victorias más grandes, el agotamiento emocional que viene después de enfrentar batallas espirituales intensas, y la soledad profunda que experimentan aquellos que han sido llamados a caminar en niveles de fe que otros no entienden. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Estas palabras fueron pronunciadas por el mismo hombre que acababa de llamar fuego del cielo en el Monte Carmelo, que había derrotado a 450 profetas de Baal en una demostración sobrenatural del poder de Dios, que había sido usado para uno de los milagros más espectaculares en toda la historia bíblica. ¿Cómo es posible que alguien pase de una victoria tan extraordinaria a un deseo de morir en cuestión de días? La respuesta está en entender que los elegidos de Dios a menudo experimentan lo que podríamos llamar depresión tras los milagros. Un agotamiento emocional y espiritual que puede seguir a los momentos de mayor uso divino. Los elegidos de Cristo frecuentemente experimentan ciclos emocionales intensos que otros cristianos no entienden. Pueden pasar de momentos de intimidad extraordinaria con Dios a períodos de sequedad espiritual aparente. Pueden experimentar victorias sobrenaturales seguidas de ataques de duda y desesperanza. Pueden tener temporadas de revelación divina seguidas de temporadas de silencio que los desesperan. Elías había estado bajo una presión inmensa. Durante 3 años y medio había sido el único profeta de Dios en una nación que había abandonado completamente la adoración al Señor. Había enfrentado la hostilidad del rey Acab y la amenaza constante de la reina Jezabel. Había vivido en soledad, dependiendo de milagros diarios para su supervivencia. Había cargado sobre sus hombros la responsabilidad de representar a Dios ante una generación rebelde. El Monte Carmelo había sido la culminación de años de preparación y tensión. Elías había puesto en riesgo no solo su reputación, sino su vida al desafiar públicamente a los profetas de Baal. Cuando Dios respondió con fuego del cielo, Elías experimentó una vindicación completa y una victoria absoluta. Pero el costo emocional de esa batalla había sido enorme. ¿Has notado que a veces, después de los momentos más poderosos en tu vida espiritual, experimentas períodos de vacío emocional inexplicable? Que después de ser usado poderosamente por Dios, sientes una extraña melancolía o incluso depresión, que las temporadas de mayor intimidad con Dios son seguidas por temporadas donde su presencia parece distante. Esto no es evidencia de inestabilidad espiritual, es evidencia de que has sido elegido para niveles de intensidad espiritual que requieren recuperación emocional. Cuando Jezabel amenazó la vida de Elías, algo se quebró en su interior. No era solo miedo físico, era la realización de que a pesar de la demostración sobrenatural en el Monte Carmelo, el corazón de la nación no había cambiado verdaderamente. La reina seguía en su rebelión.
El pueblo seguía siendo voluble, y él seguía siendo el único profeta fiel en una nación idólatra. Y se echó y durmió debajo del enebro, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Primera Reyes 19:5. La respuesta de Dios a la depresión de Elías no fue un sermón sobre la fe o una corrección por su actitud. Fue cuidado físico, comida, agua y descanso. Dios entendía que el agotamiento de Elías no era solo espiritual, era también físico y emocional. Los elegidos de Cristo a menudo experimentan agotamiento en múltiples niveles simultáneamente. Las batallas espirituales intensas cobran un precio físico. La intercesión profunda agota las emociones. El llevar cargas que otros no entienden produce una fatiga que el descanso normal no puede aliviar. Dios no condena a sus elegidos por este agotamiento. Los cuida con ternura especial. Después de que Elías se fortaleció físicamente, Dios lo llevó a una experiencia espiritual extraordinaria en el monte Horeb. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Dios le enseñó a Elías que no siempre se manifiesta en los fenómenos espectaculares. A veces su presencia más poderosa viene en el silbido suave y apacible, en los momentos de quietud íntima que solo los elegidos pueden discernir. Los elegidos de Cristo aprenden a reconocer la voz de Dios no solo en los milagros públicos, sino en los susurros privados. Pero Dios también le reveló a Elías algo que cambió completamente su perspectiva. «Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Primera Reyes 19, 18. Elías había pensado que estaba completamente solo, que era el único fiel en toda la nación. Dios le reveló que había 7,000 personas más que habían permanecido fieles, aunque él no las conocía. Los elegidos de Cristo a menudo sienten una soledad profunda, porque no pueden ver a otros que estén caminando en el mismo nivel de intensidad espiritual. Pero Dios tiene más elegidos de los que ellos pueden ver. La soledad que sienten no es porque estén verdaderamente solos, sino porque han sido llamados a caminar en un nivel de fe que requiere períodos de aparente aislamiento. La depresión de Elías no fue el final de su historia, fue el preludio a una nueva fase de su ministerio. Después de su experiencia en Horeb, fue comisionado para ungir reyes y profetas, para continuar siendo usado por Dios de maneras extraordinarias, y finalmente para ser llevado al cielo sin ver muerte. Elías nos enseña que la depresión espiritual no descalifica a los elegidos. A menudo los prepara para niveles aún más profundos de ministerio. Si estás experimentando períodos de vacío emocional después de victorias espirituales, si sientes soledad a pesar de estar rodeado de otros cristianos, si hay momentos donde deseas que Dios te libre de la intensidad de tu llamado, no estás fallando. Estás experimentando lo que experimentó uno de los profetas más poderosos de la historia. Tu depresión espiritual puede ser evidencia de que has sido elegido para cargar cargas que otros no pueden llevar, para pelear batallas que otros no pueden pelear, para caminar en niveles de intimidad con Dios que requieren temporadas de recuperación emocional. Como Elías, encontrarás que Dios no te condena por tu agotamiento, te cuida con ternura especial y te prepara para la siguiente fase de tu destino extraordinario. En la experiencia del apóstol Juan, en la isla de Patmos, encontramos otro tipo de dolor único que experimentan los elegidos de Dios: el dolor del exilio forzoso, la soledad impuesta por la persecución.
y el sufrimiento que viene cuando tu fidelidad a Cristo resulta en separación de todo lo que conoces y amas. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Juan no estaba en Patmos por elección propia. Estaba allí como resultado directo de su fidelidad inquebrantable al Evangelio. Había sido exiliado por el emperador Domiciano, precisamente porque su testimonio de Cristo era tan poderoso que las autoridades romanas lo consideraban una amenaza. Su dolor no venía de haber hecho algo malo, venía de haber hecho algo demasiado bien. Los elegidos de Cristo a menudo experimentan lo que podríamos llamar dolor de exilio. El sufrimiento que viene cuando su fidelidad a Dios los separa de ambientes, relaciones o posiciones que antes disfrutaban. Es el dolor de ser malentendido por aquellos que antes los apoyaban, de ser rechazado por comunidades que antes los acogían, de ser apartado por instituciones que antes los honraban. ¿Has experimentado momentos donde tu crecimiento espiritual te alejó de relaciones que antes valorabas? Donde tu compromiso con la verdad bíblica te costó oportunidades profesionales? Donde tu negativa a comprometer tus principios cristianos resultó en aislamiento social? Donde tu pasión por las cosas de Dios te hizo sentir extraño incluso en ambientes cristianos. Este tipo de exilio no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que has sido elegido para un nivel de fidelidad que inevitablemente te separará de la corriente principal. Patmos era una isla pequeña, árida, rocosa, utilizada por los romanos como prisión para criminales políticos. Juan, que había caminado con Jesús, que había presenciado la transfiguración, que había recostado su cabeza sobre el pecho del Salvador, ahora se encontraba en completa soledad en una isla desolada, separado de las iglesias que había pastoreado, apartado de los hermanos que amaba, privado de la comunión que había sido central en su vida. Pero fue precisamente en este lugar de exilio, en esta isla de soledad, donde Juan recibió la revelación más extraordinaria jamás dada a un ser humano. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. El aislamiento que el enemigo había diseñado para destruir a Juan se convirtió en la plataforma para la revelación más completa del futuro de la humanidad. Los elegidos de Dios a menudo descubren que sus temporadas de exilio se convierten en sus temporadas de mayor revelación. Cuando son apartados de las distracciones del mundo, cuando son separados de las voces humanas que podrían interferir, cuando son colocados en soledad aparente, Dios puede hablarles de maneras que no serían posibles en medio del ruido de la vida normal. Juan vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13. El mismo Jesús, que había conocido en su humildad terrenal, ahora se le reveló en su gloria celestial. El exilio de Juan no lo alejó de Cristo. Lo acercó a una dimensión de Cristo que no había conocido antes. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17-18. En su momento de mayor vulnerabilidad y soledad, Juan experimentó un encuentro con Cristo que transformó completamente su perspectiva del sufrimiento y la muerte. Los elegidos de Cristo
aprenden que el exilio puede ser una forma de protección divina, una manera de apartarlos de influencias que podrían contaminar su pureza espiritual, una estrategia de Dios para prepararlos para revelaciones que requieren corazones completamente consagrados. Lo que el mundo ve como castigo, Dios lo usa como preparación. Durante sus años en Patmos, Juan no solo recibió el Apocalipsis, también escribió las cartas que llevan su nombre, documentos llenos de amor, verdad y discernimiento espiritual que han nutrido la Iglesia durante 2000 años. Su exilio se convirtió en la fuente de su literatura más influyente, su aislamiento se convirtió en la plataforma de su ministerio más duradero. Juan también desarrolló durante su exilio una perspectiva eterna que le permitió soportar la soledad temporal con gozo anticipatorio. Vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, escuchó las voces de la multitud que nadie puede contar, presenció la culminación gloriosa del plan de redención. Su dolor presente fue transformado por su visión del futuro glorioso. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. El exilio de Juan terminó no con amargura por los años perdidos, sino con anticipación gozosa por el regreso de Cristo. Su separación temporal de la tierra se convirtió en preparación para la unión eterna con el cielo. Los elegidos de Cristo que experimentan dolor de exilio pueden encontrar esperanza en la historia de Juan. Su separación de lo familiar puede ser preparación para revelaciones extraordinarias. Su soledad actual puede ser la antesala de intimidad divina sin precedentes. Su aislamiento presente puede ser la plataforma de influencia eterna. Si estás experimentando el dolor del exilio porque tu fidelidad a Cristo te ha costado relaciones, posiciones o comodidades que antes disfrutabas, recuerda a Juan. Su isla de Patmos se convirtió en su puerta al cielo. Su prisión se convirtió en su plataforma profética. Su exilio se convirtió en su entrada a revelaciones que bendecirían a la Iglesia para siempre. Tu dolor de exilio no es evidencia de que Dios te ha abandonado. Es evidencia de que Él te está preparando para algo tan extraordinario que requiere separación de todo lo que podría distraerte de su voz. Como Juan, puedes encontrar que tu isla de soledad se convierte en tu lugar de encuentro más íntimo con el Cristo glorificado. En el jardín de Getsemaní encontramos una de las experiencias más desgarradoras que pueden vivir los elegidos de Dios. El dolor de ser testigos del sufrimiento de Cristo sin poder hacer nada para aliviarlo. La agonía de amar tanto a Jesús que su dolor se convierte en nuestro dolor. Y la frustración de nuestra humanidad limitada cuando más queremos estar disponibles para nuestro Salvador. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 36, 37. Cristo eligió específicamente a sus 3 discípulos más cercanos para que fueran testigos de su momento de mayor vulnerabilidad humana. Los eligió no para que lo consolaran, sino para que compartieran su carga. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 38. En estas palabras encontramos una de las peticiones más íntimas que Cristo jamás hiciera. Pidió compañía en su momento de mayor agonía. No pidió consejo, no pidió soluciones, no pidió que intervinieran. Simplemente pidió presencia. Los elegidos para estar cerca de Cristo en sus momentos más difíciles. Los elegidos de Dios a menudo experimentan lo que podríamos llamar dolor empático con Cristo. La capacidad de sentir en sus propios corazones el sufrimiento de Jesús de maneras que van más allá de la comprensión intelectual. Es el dolor de amar tanto a Cristo
que cuando Él es rechazado, tú sientes rechazo. Cuando Él es malentendido, tú sientes confusión. Cuando Él es despreciado, tú sientes desprecio. ¿Has experimentado momentos donde sientes una tristeza inexplicable que parece conectada al corazón de Cristo? ¿Donde lloras por la condición espiritual del mundo de una manera que va más allá de tu propia experiencia personal? ¿Donde sientes una carga por la iglesia que duele físicamente, como si fueras responsable personal del bienestar del cuerpo de Cristo? Este tipo de dolor no es neurótico, es evidencia de que has sido elegido para una intimidad con Cristo que incluye compartir sus cargas emocionales, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 41, 42. Cristo estaba experimentando la agonía de conocer exactamente lo que le esperaba en la cruz. No solo el dolor físico, sino la separación espiritual del Padre cuando cargara el pecado de toda la humanidad. Los discípulos estaban lo suficientemente cerca para observar la intensidad de su oración, pero lo suficientemente lejos para no poder ofrecer consuelo directo. Esta es la posición en la que a menudo se encuentran los elegidos de Cristo, lo suficientemente cerca para ver su dolor, lo suficientemente sensibles para sentir su carga, pero lo suficientemente humanos para no poder aliviarlo completamente. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Los discípulos fueron testigos de un fenómeno médico real llamado hematidrosis, donde el estrés extremo causa que los capilares sanguíneos se rompan y la sangre se mezcle con el sudor. Estaban viendo a su amado Maestro sufrir de maneras que desafiaban su comprensión. Pero en medio de esta experiencia extraordinaria, algo muy humano sucedió, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas 22, 45. Los discípulos no pudieron mantenerse despiertos durante la hora más crítica en la historia de la humanidad. Su amor por Cristo era genuino, pero su capacidad humana era limitada. Este es uno de los dolores más profundos que experimentan los elegidos de Dios, la frustración de amar tanto a Cristo que quieren estar perfectamente disponibles para Él, pero descubrir una y otra vez que su humanidad los limita. Es el dolor de querer orar sin cesar, pero quedarse dormidos durante la intercesión, de querer ayunar indefinidamente pero sentir debilidad física, de querer servir incansablemente, pero experimentar agotamiento emocional. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, 40. La pregunta de Cristo no era de condenación, sino de tristeza. Él entendía las limitaciones humanas, pero aún sentía la soledad de no tener compañía humana en su momento de mayor necesidad. Los elegidos a menudo sienten esta misma tensión. Comprenden sus limitaciones, pero se duelen por no poder ofrecer más a Cristo. Pedro, Santiago y Juan experimentaron el dolor de fallar a Cristo en el momento que más importaba. No era porque no lo amaran, era porque el amor humano, sin importar cuán sincero sea, tiene limitaciones que solo la gracia divina puede superar. Su dolor no era solo por haberse quedado dormidos, era por la realización de que no podían estar a la altura de las necesidades de su Salvador. Pero hay algo hermoso en esta historia que a menudo pasamos por alto. Cristo los eligió para estar allí a pesar de conocer sus limitaciones. Los eligió sabiendo que se quedarían dormidos, sabiendo que no podrían consolarlo completamente, sabiendo que su presencia sería imperfecta. Los eligió no por su capacidad, sino por su corazón. Los elegidos de Cristo no son elegidos porque sean perfectos en su capacidad de servirle.
Son elegidos porque tienen corazones que genuinamente desean estar cerca de Él, aun cuando su humanidad los limite. Su elección no se basa en su desempeño, sino en su amor, no en su fuerza, sino en su disponibilidad. Después de la resurrección, Cristo no condenó a Pedro, Santiago y Juan por haberse quedado dormidos en Getsemaní. Los restauró, los comisionó, los usó poderosamente para edificar su iglesia. Su fracaso en el jardín no los descalificó para el ministerio futuro. Les enseñó la importancia de depender de la gracia divina en lugar de confiar en la fuerza humana. Los discípulos en Getsemaní nos enseñan que el dolor de no poder consolar perfectamente a Cristo es una marca de genuina elección divina. Si sientes frustración por tus limitaciones humanas cuando quieres servir a Cristo, si experimentas tristeza porque tu amor por Él parece insuficiente comparado con su amor por ti, si te dueles porque a veces fallas cuando más quieres estar disponible para Él, no estás siendo condenado, estás siendo preparado para niveles más profundos de dependencia en su gracia. Tu dolor por no poder consolar perfectamente a Cristo es evidencia de que has sido elegido para una intimidad con Él, que incluye compartir sus cargas emocionales, experimentar sus dolores empáticamente y aprender que el amor humano, aunque limitado, es precioso para el corazón de Dios, cuando se ofrece con sinceridad total. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje profundo hacia la comprensión de los dolores únicos que experimentan los elegidos de Dios. Y quiero que sepas que si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de cada historia, de cada revelación, de cada momento de identificación personal, no es coincidencia. Es evidencia de que tu alma reconoce estas verdades porque está viviendo estas realidades. Durante estos minutos hemos explorado juntos dolores que la mayoría de las personas, incluso cristianos bien intencionados, no pueden comprender completamente. Hemos hablado del aguijón en la carne que distingue a los elegidos, del dolor profético de ver lo que otros no pueden ver, de las preguntas que solo los elegidos se atreven a hacer, de la depresión espiritual que puede seguir a las victorias más grandes, del exilio que purifica y separa, y del dolor empático de no poder consolar perfectamente a Cristo. Mientras reflexiono sobre cada una de estas experiencias, me doy cuenta de que lo que las conecta todas no es la naturaleza específica del dolor, sino la realidad de que estos sufrimientos únicos son marcas de distinción divina, evidencias de que Dios ha confiado tanto en el carácter de estas personas que las ha elegido para caminar en niveles de intimidad, revelación y responsabilidad que requieren exactamente este tipo de quebrantamiento sagrado. El hecho de que hayas resonado con estas historias, de que hayas sentido reconocimiento en tu espíritu mientras las escuchabas, de que hayas experimentado momentos de alivio al entender que no estás loco, que no eres demasiado sensible, que no estás exagerando tus experiencias, me dice algo hermoso sobre tu identidad espiritual. Muy probablemente eres uno de los elegidos de Cristo para este tiempo, para esta generación, para propósitos específicos que requieren exactamente el tipo de corazón quebrantado y sensible que tus dolores únicos están desarrollando en ti. Permíteme compartir algo que he aprendido después de años de caminar en este sendero y de ministrar a miles de hermanos y hermanas que experimentan estos dolores sagrados. La diferencia entre aquellos que permiten que estos dolores los destruyan y aquellos que permiten que estos dolores los transformen está en si entienden o no el propósito divino detrás de su sufrimiento único. Cuando entiendes que tu dolor profético viene porque Dios te ha dado ojos para ver su perspectiva, cuando comprendes que tu depresión espiritual es a menudo el precio de ser usado poderosamente por Él,
cuando reconoces que tu exilio es preparación para revelaciones extraordinarias, cuando aceptas que tu dolor empático con Cristo es evidencia de intimidad divina, entonces estos sufrimientos se transforman de maldiciones en bendiciones, de obstáculos en plataformas, de evidencias de abandono divino, en marcas de elección especial. Sé que tal vez en este momento tu mente está siendo bombardeada con todos los momentos donde has sentido estos dolores únicos, donde has llorado sin entender por qué, donde has sentido cargas que otros no sienten, donde has experimentado sensibilidades que otros no comprenden. Tal vez estás recordando las veces que otros te han dicho que eres demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado espiritual, demasiado preocupado por cosas que ellos consideran menores. Pero quiero que entiendas algo con claridad cristalina. Esas voces que han tratado de minimizar tus dolores únicos, que han tratado de convencerte de que necesitas ser más normal espiritualmente, que te han sugerido que bajes la intensidad de tu pasión por las cosas de Dios, no entienden la naturaleza de tu elección divina. No comprenden que has sido apartado para experimentar dimensiones del reino que requieren exactamente el tipo de sensibilidad que estás manifestando. Tu dolor no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que algo está muy bien contigo desde la perspectiva del reino de Dios. Tu sensibilidad no es una debilidad que necesitas superar, es una fortaleza que Dios quiere usar. Tu intensidad emocional no es un problema que necesitas resolver, es un don que necesitas consagrar. Los elegidos de Cristo no son elegidos para una vida más fácil, son elegidos para una vida más significativa. No son elegidos para menos dolor, son elegidos para dolor con propósito. No son elegidos para ser comprendidos por todos, son elegidos para ser usados por Dios de maneras que trascienden la comprensión humana. Hay muy pocas personas que tienen el valor, la resistencia emocional y la hambre espiritual profunda para llegar hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se desconecta cuando el contenido comienza a tocar las áreas más sensibles de sus corazones, cuando las verdades empiezan a resonar demasiado personalmente, cuando sienten que están siendo expuestos en niveles que prefieren mantener privados. Pero tú estás aquí. Has permitido que cada palabra penetre en las capas más profundas de tu alma. Has resistido la tentación de huir cuando el mensaje se volvió demasiado personal. Has mantenido tu corazón abierto, aun cuando algunas de estas verdades te han hecho sentir vulnerable. Eso me dice que no solo eres uno de los elegidos, eres uno de los elegidos que está listo para abrazar completamente su identidad y caminar en el propósito para el cual esos dolores únicos te han estado preparando. Por eso quiero pedirte algo muy específico. Algo que será tu declaración de guerra contra las mentiras que te han dicho que eres anormal, tu proclamación de que abrazas tu elección divina sin vergüenza, tu momento de liberación de la necesidad de disculparte por la intensidad de tu amor por Dios. Si has llegado hasta aquí, si estas verdades han resonado en tu espíritu como campanas de libertad, si sientes que finalmente entiendes por qué eres diferente, quiero que comentes exactamente estas palabras. Llegué hasta el final porque reconozco mis dolores como marcas de elección divina. Esa frase específica será tu declaración pública de que has decidido ver tus dolores únicos a través de los ojos de Dios en lugar de a través de los juicios del mundo, que has elegido abrazar tu sensibilidad como un don en lugar de verla como una maldición, que has tomado la decisión de caminar en tu elección divina sin disculpas y sin vergüenza. Cada persona que comente esa frase estará uniéndose a una comunidad muy especial,
la comunidad de los elegidos que han decidido abrazar sus dolores sagrados, que han elegido ver sus lágrimas como evidencia de corazones afinados con el corazón de Dios, que han tomado la decisión de usar sus sufrimientos únicos como plataformas para ministerios extraordinarios. Quiero orar específicamente por cada uno de ustedes que hagan esa declaración. Quiero interceder por la sanidad de las heridas que han recibido de aquellos que no entendieron su elección, por la fortaleza para continuar caminando en su llamado único, aun cuando sea solitario, por la sabiduría para usar sus dolores sagrados como puentes hacia otros que están experimentando sufrimientos similares. Permíteme decirte algo crucial sobre la importancia de compartir este mensaje. Cuando tú compartes un mensaje como este, no estás simplemente promoviendo contenido, estás siendo un salvador literal para almas que están siendo atormentadas por la creencia de que sus dolores únicos son evidencia de que algo está mal con ellos. Estás siendo un agente de liberación para corazones que han sido condenados por su sensibilidad, almas que han sido juzgadas por su intensidad, espíritus que han sido rechazados por su diferencia. Cada vez que alguien comparte este mensaje, otra persona que está contemplando si es normal en su cristianismo, que se está preguntando si sus dolores únicos son evidencia de inestabilidad espiritual, que está siendo presionada para conformarse a un cristianismo más superficial, tiene la oportunidad de descubrir que sus experiencias no son patológicas, sino proféticas, que sus dolores no son maldiciones, sino distinciones divinas. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción no es solo una interacción en redes sociales, es un acto de guerra espiritual contra las mentiras que han hecho que los elegidos de Dios se avergüencen de su elección, que se disculpen por su intensidad, que minimicen sus dones únicos para encajar en moldes religiosos que nunca fueron diseñados para contener la magnificencia de su llamado. Si no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta desde lo más profundo de mi corazón pastoral. Después de haber recibido una revelación que ha transformado tu perspectiva de ti mismo, después de haber encontrado finalmente una explicación para experiencias que pensabas que eran únicas tuyas, después de haber descubierto que no estás loco, sino que has sido elegido, ¿qué te detendría de tomar la simple decisión de suscribirte para tener acceso constante a más contenido que puede continuar validando, fortaleciendo y dirigiendo tu elección divina? No se trata de números, se trata de que tengas un refugio espiritual donde puedas venir cada vez que el mundo trate de convencerte de que necesitas ser más normal, donde puedas escuchar verdades que confirmen tu elección divina, donde puedas ser recordado constantemente de que tus dolores únicos son marcas de distinción en el reino de Dios. Por otro lado, si ya estás suscrito, quiero expresarte mi gratitud más profunda. Tú entiendes algo que muchos no comprenden, que la elección divina requiere alimentación constante, confirmación regular y comunidad con otros que entienden la naturaleza única de los dolores sagrados. Tu suscripción representa tu compromiso con tu propia identidad como elegido, tu decisión de mantener tu perspectiva alineada con la perspectiva del reino. Quiero confesarte algo muy personal. Me encantaría sentarme contigo en persona, mirarte a los ojos y decirte directamente lo que veo cuando observo a alguien que ha sido elegido para dolores sagrados. Me encantaría tomar tus manos y decirte, tus lágrimas no son debilidad, son evidencia de un corazón afinado con el corazón de Dios. Tu intensidad no es demasiado, es exactamente lo que Él necesita para los propósitos que tiene para ti. Tu diferencia no es algo que necesitas arreglar, es algo que Él quiere usar para transformar el mundo. Pero como no puedo hacer eso físicamente,
La manera en que puedo conocer tu corazón específico, la forma en que puedo entender tus dolores únicos, es a través de los comentarios que escribes, las historias que compartes, las victorias que celebras cuando finalmente abrazas tu elección divina sin vergüenza. Cada vez que escribes en esta comunidad, yo estoy ahí, leyendo como alguien que comprende porque ha caminado senderos similares. Hay algo sobrenatural que sucede cuando una comunidad de elegidos se reúne y decide colectivamente abrazar sus dolores sagrados como marcas de distinción divina. Se crea una atmósfera donde la vergüenza no puede sobrevivir, donde la condenación por ser diferente se disuelve, donde la presión para conformarse pierde su poder, donde cada persona puede caminar en su elección única sin disculpas. Quiero terminar con una oración específica por ti, por tu abrazo completo de tu elección divina, por tu libertad de la vergüenza de ser diferente, por tu futuro glorioso como alguien que usa sus dolores únicos para ministerios extraordinarios. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, bendigo a cada elegido que está escuchando estas palabras. Declaro que sus dolores únicos no son maldiciones, sino bendiciones. Que sus lágrimas no son evidencia de debilidad, sino de elección divina. Que su sensibilidad no es algo que necesitan superar, sino algo que tú quieres usar poderosamente. Rompo toda vergüenza que han sentido por ser diferentes, toda presión que han recibido para conformarse a un cristianismo más superficial, toda voz que les ha dicho que son demasiado intensos, demasiado emocionales, demasiado espirituales. Declaro que han sido elegidos exactamente como son, con exactamente la intensidad que tienen, para exactamente los propósitos que tú tienes para ellos. Que abracen completamente su elección divina, que caminen sin disculpas en su llamado único, que usen sus dolores sagrados como puentes hacia otros que necesitan entender que también han sido elegidos para propósitos extraordinarios. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Recuerda siempre esta verdad que puede cambiar todo en tu perspectiva. Tus dolores únicos no son evidencia de que algo está mal contigo. Son evidencia de que algo está extraordinariamente bien contigo desde la perspectiva del reino de Dios. No necesitas disculparte por tu intensidad, necesitas consagrarla, no necesitas minimizar tu sensibilidad, necesitas usarla para propósitos divinos. El mundo puede no entender tus dolores únicos, pero Dios los ve como marcas de tu elección especial. La gente puede juzgar tu intensidad emocional, pero Cristo la ve como evidencia de un corazón afinado con el suyo. Otros pueden sugerir que necesitas ser más normal, pero tu Padre Celestial se regocija en que seas exactamente como Él te ha hecho, elegido para dolores sagrados que te preparan para ministerios extraordinarios. Hoy es el día de abrazar completamente tu elección divina. Hoy es el momento de caminar sin vergüenza en tu diferencia sagrada. Hoy es el comienzo de usar tus dolores únicos como plataformas para transformar vidas que necesitan entender que también han sido elegidas para propósitos que requieren corazones quebrantados y sensibles. Que Dios bendiga abundantemente tu vida como elegido y nos vemos en el próximo mensaje, donde continuaremos explorando las verdades que pueden fortalecer tu identidad divina y confirmar tu llamado extraordinario.